Puesta en marcha de grupo de presión con variador de velocidad serie Hydra Plus. En este vídeo vamos a realizar las operaciones básicas necesarias para la puesta en marcha de un equipo de la serie Hydra Plus, dejándolo regulado y listo para el servicio. A lo largo de este proceso se observarán en todo momento las normas de seguridad que la normativa vigente establezca, a fin de asegurar la integridad física y la salud de las personas. En el vídeo trabajaremos con un equipo serie Hydra Plus 2CDX, compuesto por dos unidades de bomba tipo 2CDX. Cada bomba lleva incorporado un variador de frecuencia Evara ESPD Plus, que controlará en todo momento su funcionamiento según las necesidades de la instalación. Los variadores se encuentran intercomunicados entre sí, lo cual va a permitir que trabajen sincronizados y coordinados. También disponemos de un pequeño depósito de expansión que ayudará a que el funcionamiento del grupo sea más estable. Finalmente, el equipo incorpora un pequeño cuadro eléctrico para la conexión a la línea eléctrica y donde también podemos encontrar las protecciones del equipo. Hay que indicar que, para que el funcionamiento del equipo sea el esperado, es necesaria la instalación de una válvula de retención en la aspiración de cada bomba. Aunque todo el desarrollo del vídeo se realizará con un grupo serie Hydra Plus 2CDX, el proceso también será válido para grupos que incorporen el variador ESPD Plus en combinación con otro tipo de bombas, como pueden ser la serie Smart Flow Plus con bombas verticales tipo CVM. Vamos a comenzar el proceso de puesta en marcha, para lo cual vamos a necesitar las siguientes herramientas: multímetro, juego de destornilladores, llave inglesa pequeña y pistola manómetro de aire. Lo primero que vamos a realizar son unas sencillas comprobaciones en la instalación que nos garanticen poder llevar a cabo con éxito el resto de operaciones sobre el equipo. En primer lugar, vamos a verificar que el suministro eléctrico sea el correcto para el equipo, midiendo el voltaje entre fases que llegan al cuadro de conexión. A continuación, nos aseguraremos del aporte de agua necesaria para el funcionamiento del equipo, bien sea de un aljibe o directamente de la red general de suministro. Debemos asegurarnos que la válvula general de paso hacia el equipo permanezca completamente abierta. Una vez hemos asegurado el aporte de agua, cerraremos la válvula hacia la red de distribución. Una vez realizadas las comprobaciones previas al funcionamiento del equipo, estamos en condiciones de iniciar las operaciones de puesta en marcha propiamente dicha. El primer paso que vamos a realizar es asegurar que las bombas están completamente llenas de agua, mediante la eliminación del aire existente en las mismas. Esta operación la realizaremos aflojando sus correspondientes tapones de purga. Aprovechando que en este momento el sistema aún está despresurizado, procedemos a ajustar la presión del depósito de expansión en función de la presión de trabajo de la instalación. En este equipo estableceremos dicha presión aproximadamente en un bar inferior a la presión de trabajo que establezcamos. Por ejemplo, si la presión de trabajo va a ser 3 bar, presurizaremos el depósito a 2 bar. Las siguientes operaciones las vamos a realizar actuando sobre el panel de control del variador de velocidad, por lo que procedemos a energizarlo. La primera vez que damos tensión al equipo se iniciará un asistente de arranque donde se van a configurar los parámetros básicos para poder poner en marcha el grupo. Este asistente solamente lo realizaremos en uno de los variadores, ya que al estar estos interconectados, la información se traspasará. Si el equipo solo dispone de un único sensor de presión, el variador que utilizaremos será aquel que esté conectado al sensor. Seleccionamos el idioma y pulsamos aceptar para iniciar el asistente. Lo primero que nos va a preguntar es por el modo de trabajo del equipo, donde seleccionaremos el modo presión constante. Para otros modos de funcionamiento, consultar con el manual del variador ESPD Plus. Seguido, el asistente nos informará automáticamente del número de variadores que detecta. Si es correcto, en nuestro caso 2, pulsamos aceptar. Si se mostrase un número diferente de variadores, podemos forzar la repetición de búsqueda hasta que el valor mostrado sea el correcto. En el siguiente paso vamos a comprobar que el sentido de giro de las bombas sea el correcto. Iniciamos la prueba y si el giro es correcto, pulsamos aceptar. Si no es correcto, tenemos la posibilidad de cambiarlo simplemente seleccionando la opción no y volviendo a repetir la prueba de giro. Una vez confirmado el giro correcto, seleccionamos sí y pulsamos aceptar. Esta operación la debemos llevar a cabo en ambos variadores de frecuencia. A continuación, introducimos la fecha y hora en la que se está realizando la puesta en marcha. La siguiente pantalla nos pregunta por la intensidad nominal del motor, la cual podemos encontrar en la placa de características de la bomba. Es importante escoger el valor correcto, dependiendo si se trata de un variador monofásico, donde utilizaremos el valor para 230 voltios, o trifásico, en cuyo caso utilizaremos el valor para 400 voltios. Introducimos el valor de la intensidad y pulsamos aceptar.
Seguidamente el asistente nos pregunta por la escala del transductor de presión, el cual por defecto pondremos 16 bar, aunque siempre podemos confirmarlo localizando su valor directamente sobre el propio transductor. El siguiente valor por el que el asistente nos pregunta es la presión de trabajo según sean las necesidades de la instalación. Tendremos en cuenta seleccionar siempre un valor dentro de la curva de trabajo de la bomba, evitando valores extremos de la misma, ni próximos a caudal cero ni valores muy bajos. Introducimos el valor de la presión de trabajo y pulsamos aceptar. En este momento ya hemos terminado de introducir los parámetros mínimos y únicamente nos queda realizar el proceso para determinar la frecuencia de paro. Para ello seguiremos las instrucciones que nos da el asistente del variador. Pulsamos OK y seguimos las instrucciones. Si la presión en la instalación es superior a la presión de trabajo programada, el asistente solicitará abrir la válvula de impulsión para reducirla. Una vez que la presión es menor que la presión de trabajo, se solicitará cerrar la válvula de impulsión y pulsar OK. En este momento la bomba se pondrá en marcha y durante unos segundos, dependiendo de la capacidad de la instalación, el equipo alcanzará la presión de trabajo y calculará automáticamente la frecuencia de paro. Como podemos ver, el asistente nos muestra el valor de la frecuencia de paro calculada, el cual aceptaremos si lo consideramos adecuado, o por el contrario podemos volver a repetir el proceso para recalcular un nuevo valor. Una vez aceptado el valor, la pantalla muestra un mensaje indicándonos que el asistente ha finalizado con éxito. Ya tenemos el equipo regulado y listo para dejarlo en servicio.